continuidad al programa del seminario, pasaremos al panel del sector productivo. Enseguida, presenciaremos las oportunidades de mercado que abren las certificaciones a cargo del maestro José Luis Valencia Montero, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Estado de Veracruz. Adelante, maestro José Luis. El maestro José Luis Valencia Montero es maestro en Administración de Negocios con especialidad en finanzas. Es licenciado en Administración de Negocios Internacionales y licenciado en Comercio Exterior. Actualmente cursa la maestría en Ciencias en Logística y Cadena de Suministro. Es especialista acreditado en Operación Aduanera, Logística, Gestión de la Cadena de Suministro y Transportación Internacional. Es catedrático universitario en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, en la Universidad Anáhuac de Veracruz y en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Es director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, capítulo Estado de Veracruz. Es presidente del Consejo de Administración y director general de Silogiat Multimodal y socio director de la empresa Provera Export. Adelante, por favor, maestro José Luis Valencia. Estamos a la espera de la conexión. Vamos a dar unos minutos para que se establezca, por favor. Ahí está. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto acompañarlos esta mañana con la oportunidad de compartirles un tema relevante en materia de comercio exterior, como es las certificaciones y el rol que juegan para abrirnos más oportunidades de mercado. Hoy en día es importante que partamos desde la visión que tenemos a nivel nacional sobre el comercio exterior mexicano. El comercio exterior mexicano en los últimos 30 años ha sido el pilar de crecimiento de nuestra economía nacional. En los últimos años, las exportaciones crecieron un 18.2% en 2022 y cabe destacar que a partir de que tuvimos ese momento gris en la economía nacional y en la vida diaria, como fueron 2020, 2021, en temas de la pandemia, la actividad exportadora fue la única que se mantuvo con crecimiento continuo durante estos años, siendo pues uno de los pilares más importantes para soportar la economía y la grave crisis que en ese momento vivimos. Las exportaciones hoy en día, como les comento, representan gran parte de la actividad comercial. Más del 75% del PIB nacional tienen que ver con actividades de comercio exterior y dentro de este 75% aproximadamente, arriba del 60%, estamos hablando de la actividad exportadora. El 90% de la actividad exportadora que hoy en día generamos en México se refiere al sector manufacturero, dejando en algunos otros lugares el sector agropecuario y pesquero, así como sectores terciarios y de servicios. Es importante remarcar esto porque teniendo en cuenta que la actividad exportadora está segmentada por industrias, por sectores relevantes, eso nos va a llevar también a identificar las oportunidades que tenemos hoy en día para aprovechar más mercado a ese tipo de bienes o ese tipo de productos. Como les comentaba, las exportaciones y el comercio exterior en general son muy relevantes para la economía del país. Les comparto estos números, estadísticas provenientes del INEGI,
en donde identificamos que el 70% del total del IVA recaudado para el país proviene de comercio exterior. Como les comentaba, el 65% del PIB tiene una relación directa con productos y servicios en materia de comercio exterior. Y para cuadrar la cifra completa, el 30%, bueno, en realidad es el 28.9%, pero lo cerramos en 30 por las variaciones que se van dando entre un mes y otro. El 30% del ingreso bruto nacional es motivo del comercio exterior. Entonces, veamos cómo esta actividad hoy en día pues permea y soporta lo que hoy en día estamos viviendo a nivel nacional. Los grandes proyectos de carácter nacional, el corredor interoceánico, el Tren Maya, los apoyos que se están generando a nivel público en distintos sectores, en gran medida están soportados por la actividad del comercio, por la actividad del comercio exterior. La tercera parte de los ingresos proviene de esta actividad. Y centrándonos en la actividad particularmente hacia la exportación, es importante que reflexionemos por qué es importante exportar. Y en este sentido, quiero compartir con ustedes elementos muy puntuales sobre lo que normalmente buscamos los emprendedores, empresarias, empresarios, mujeres y hombres de negocios cuando tomamos la decisión de desarrollar un plan de negocio. Número uno, mejorar la economía social y personal de los productores, de todos los que se involucran en la manufactura de los bienes a la exportación. ¿Vale? Recordemos que gran parte de la exportación tiene que ver con el sector manufacturero de alto valor como manufactureros primarios, hablando también de los artesanos. Y bueno, es importante que dentro de este enfoque de exportación centremos la vista en esta mejora. Dos, posicionar nuestra identidad como país manufacturero de alto valor y de alto potencial competitivo en el extranjero. Y tres, por supuesto, profesionalizarnos en esta actividad productiva. Hoy no podemos decir que somos exportadores simplemente por una venta al extranjero o por el hecho de poner mis productos listos para que los compradores vengan hasta México y de aquí se los lleven. Ser exportador requiere un esfuerzo mucho mayor, así como es nuestra responsabilidad fiscal el llevar un proceso de liberación aduanal con un agente aduanal que nosotros decidamos. Es también importante que como exportador nos involucremos cada vez más en distintos elementos de la cadena para poder dar certeza al mercado externo y sobre todo posicionar correctamente nuestros productos en el extranjero. Y en esa parte, pues uno de los elementos básicos para generar competitividad y para desarrollar esta identificación de valor de México en el extranjero es gracias a las certificaciones internacionales. A nivel Latinoamérica les comparto que ocupamos el lugar 38, en América Latina ocupamos el primer lugar de exportaciones, representamos el 38% del total de las exportaciones regionales. Entonces, identifiquemos que somos privilegiados y que todos estamos actuando para mantener este primer lugar en exportaciones. Como les comentaba, las manufacturas son relevantes dentro del segmento de las exportaciones, pero dentro de estas manufacturas es importante identificar que en estos 30 años, un poco más de 30 años, nos hemos especializado en un sector manufacturero de alta especialidad y alto valor comercial a nivel internacional, como son las manufacturas electrónicas y manufacturas automotrices, ¿vale? Que son las que concentran la mayor cantidad de exportaciones a nivel nacional. Como pueden ver en este gráfico, los automóviles y sus partes es lo que en conjunto como un segmento representa el mayor porcentaje de las exportaciones de México, seguido de manufacturas, unidades de datos y elementos de procesamiento, circuitos eléctricos, electrónicos, y vemos aquí en color verde lo correspondiente al sector agroalimentario, tanto en frescos como en procesados. Nuestro principal socio comercial a la exportación, como todos sabemos, es Estados Unidos, ostentando
aproximadamente un 83% del total de nuestras exportaciones, seguido de China, Alemania y Brasil. Y esto nos va a llevar a enfocarnos a que son nuestros principales 4 países mercados destino. Y también a reflexionar sobre qué otras áreas de oportunidad tenemos para diversificar nuestros productos a la exportación. En torno a las importaciones, pues principalmente importamos componentes electrónicos y circuitos, precisamente para integrarlos dentro de manufacturas de alto valor, principalmente del sector automotriz, y así incrementar nuestra exportación. También somos importadores de autopartes, algunos productos químicos, algunos otros productos, insumos para nuestra industria nacional. Nuestros proveedores internacionales, Estados Unidos, China, se disputan los primeros lugares, seguidos de Alemania y Brasil. Hablando del tema de la exportación y de la comercialización internacional, quiero compartir con todos ustedes que para poder llegar a desarrollar estas actividades de manera competitiva, es importante que visualicemos estos 4 elementos. Tenemos inicialmente el desarrollo de una oferta competitiva que tiene que generarse con flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros sistemas de producción deben estar desarrollados con la capacidad de poder modificarse y actualizarse por las variaciones de mercado, por los requerimientos que los clientes van teniendo. Hoy en día no tenemos requerimientos estáticos. Hoy en día, cada año que va pasando, cada momento que vamos viviendo en la economía global va exigiendo que nos vayamos preparando para cumplir nuevas reglas del juego en el comercio global. Entonces, por eso es que debemos integrar flexibilidad dentro de nuestra oferta competitiva, al mismo tiempo de mantener una calidad. Y en ese sentido, pues entran en gran medida los sistemas de gestión de la calidad que nos van a ayudar a permitirnos generar actividades y procesos que vayan a cumplir requerimientos internacionales. Recordemos que la calidad, en un término general, depende de nuestro cliente final. Cada uno de nuestros mercados destino, cada uno de los usuarios de nuestros productos y servicios va a tener un requerimiento en particular, y sobre solventar ese requerimiento es cómo nos van a percibir como una empresa que ofrece productos y servicios de calidad. Sin embargo, a pesar de que al final para cada usuario eso tenga un matiz particular, es importante que dentro de la estandarización nos logremos certificar en sistemas de calidad. El más conocido es el ISO, para poder amortiguar y dar soporte a estos requerimientos que nos generan el mercado. Tenemos igualmente las variables más importantes de cualquier logística internacional, el tiempo y costo, que al final son los indicadores y los determinantes para generar competitividad en los mercados extranjeros. Y uno de los aspectos que se está formando como una tendencia importante es la colaboración, de tal manera que podamos trabajar en conjunto con mismos competidores y con otras empresas para atacar de manera sistemática nuevos mercados internacionales. De tal manera que cuando nosotros exportamos, desarrollemos una cadena comercial y productiva. Y en ese sentido, entrando sobre los puntos particulares de las certificaciones, quiero simplemente cerrar la idea de lo que necesitamos para poder exportar. Número 1, necesitamos tener sistemas productivos y sistemas administrativos muy bien controlados. Recuerden, a través de un sistema de calidad, de gestión de la calidad, podemos trabajar sobre estos controles y gestiones. Número 2, requiero tener un producto que sea aceptado y requerido por la demanda. Importante tener claro que cada mercado, cada producto tiene sus características particulares, y de acuerdo a los requerimientos de cada uno de estos mercados serán las certificaciones que necesitaremos cumplir para que sean aceptados por estos países. Tiene que ser un producto que tenga control en costos, que sea posible de llevar y de entregar, y un producto que cumpla con las normativas internacionales del país destino. Y en ese sentido quiero entrar directamente a lo que son las certificaciones. Bueno, las certificaciones son simples documentos que avalan que la empresa, que los productos, que los servicios cumplen con una serie de requisitos que les son demandados a través de ciertos estándares de producción, almacenamiento o comercialización. Y estas certificaciones
las generan organismos públicos u organismos privados, dependiendo del tipo de certificación que estemos hablando. La importancia de tener certificaciones es que vamos a poder desarrollar negocios de manera legal e incluso nos vamos a poder cubrir con cualquier problemática que tengamos con las contrapartes. Vamos a poder tener acceso a mercados mucho más rápidos, vamos a generar competitividad, vamos a garantizar la calidad para el cliente y lo más importante es que podemos desarrollar la unicidad de nuestros productos en los mercados. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestros productos puedan generarse como únicos e irrepetibles dentro de un mercado destino, lo que nos va a llevar a impulsar la diversificación en nuestros mercados, al mismo tiempo de tener mayor ingreso y nos va a generar también un impacto en corresponsabilidad social. Recordemos que cuando generamos ventas al extranjero, tenemos que visualizar que las utilidades no solamente se queden en el aspecto comercial, sino que lleguen directamente al productor. Y vamos a ver que hay certificaciones que nos van a obligar a generar esta visión. Y bueno, quiero compartirles de manera muy breve algunas certificaciones importantes en el comercio internacional que hoy en día están marcando la pauta y se están volviendo requisitos obligatorios para los gobiernos y obligatorios para los mercados, hablando particularmente de los consumidores, para que podamos ir avanzando en esos aspectos de mercado. Y bueno, algunas de las certificaciones es HACCP, que es un control para evaluación de riesgos sanitarios para la industria alimentaria. Tenemos el Food Safety Preventive Controls Alliance, que también junto con HACCP busca mitigar los riesgos en el sector alimentario. Tenemos Primus, que es una de las certificaciones que busca precisamente el correcto manejo de producción, el empacado y las buenas prácticas agroalimentarias para que los productos lleguen con inocuidad a los anaqueles. Tenemos CityPath, que es un programa de seguridad en cadena de suministro impulsado por el gobierno de Estados Unidos, en donde nosotros también aquí en México tenemos una contraparte impulsado por la OMA, que es la OEA. Tenemos Global Gap, otro programa de interés global, que es un programa de aceptación mundial que busca la seguridad y la sostenibilidad de los agricultores y de los productos que van a llegar a los anaqueles. Hoy en día Global Gap es uno de los requisitos más importantes para poder acceder al mercado europeo. Tenemos certificado HACCP, que es igualmente en temas de fitosanitarios y seguridad alimenticia para el mercado japonés. Tenemos certificados también de cumplimiento sanitario con China, que son certificados ACSIC. Tenemos el famoso kosher y también halal, que son certificaciones que avalan que los productos cumplen con las normativas religiosas kosher para el mercado judío y halal para el mercado musulmán. Y tenemos algunas otras certificaciones de mercado, como es el sello Rainforest, que promueve acciones colectivas para dar seguridad a que los productos brinden al consumidor la certeza que no se ha afectado el medio ambiente durante su producción y manejo. Así como la certificación Fair Trade, en la cual damos garantía a los consumidores que ese producto fue obtenido, procesado y vendido cumpliendo con los estándares de comercio justo para los productores, de tal manera que impulsemos su calidad de vida y su mejora social. Otro de las certificaciones que también está siendo muy requerida por parte de gobiernos y de consumidores son las certificaciones para evitar productos genéticamente modificados. Esto es en referencia a un consumo mucho más orgánico, mucho más natural de productos alimenticios. Certificaciones también que dan fe de que los productos no tienen traza de gluten y que pueden ser consumidos para este tipo de mercado en particular. Y bueno, pues en general, esas son certificaciones que vamos a encontrar en el mercado internacional y que nos van a ayudar a tener participación cumpliendo con estas tendencias de mercado. Número uno, el mercado asiático y particularmente el de China se está volviendo un gran mercado potencial para el consumo agroalimentario. Desde Medio Oriente hacia el Pacífico es un gran mercado en el que debemos poner atención.
Las tendencias de comercio van enfocadas a la protección sanitaria. Hay una reconfiguración global de requerimientos legales que nos va a obligar a que vayamos certificándonos cada vez más. La cercanía en el aprovisionamiento, como es ahora el nearshoring, va a exigir que todos los miembros de las cadenas productivas, desde las pymes hasta las grandes empresas, vayamos pensando en certificación y vayamos trabajando para generar esas certificaciones. Hoy en día son requisito necesario para atraer inversión al país. Y por último, la evolución energética. Esta reconfiguración en el uso de energías verdes también va a obligar a que se certifique el uso de esas energías verdes y que comprobemos que efectivamente nuestros productos y servicios van alineados a los requerimientos de mercado en temas ambientales y sustentables. Hay una reconfiguración en las cadenas de suministro donde el transporte internacional con el abastecimiento, la seguridad, la última milla y las restricciones regulatorias son hoy en día los puntos de enfoque y de trabajo más importantes en cualquier planeación de logística. Y bueno, no olvidemos que en el mercado internacional tenemos grandes oportunidades. Hoy en día el TEMEC está siendo uno de nuestros pilares comerciales básicos. Como les comenté, el mercado asiático está siendo uno de los pilares también para enfocar esfuerzos y prepararnos, certificarnos para acceder a ellos. Tenemos 11 tratados de libre comercio adicional al TEMEC con 50 países que hoy en día nos están impulsando a aprovechar esos mercados. El mercado europeo no lo hemos explotado con el valor que requeriríamos y dentro de este sentido también las pymes están siendo una de las grandes generadoras de productos que requieren certificarse. Y bueno, pues con esto doy concluida esta participación, agradeciendo mucho a todos su atención y asistencia y bueno, quedo abierto a preguntas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Luis Valencia Montero. Las preguntas que tengan a bien realizar, están abiertos los chats de las plataformas de las redes que se mencionaron a un inicio, que son la de Zoom, Facebook y YouTube, donde cada uno de nuestros ponentes estarán dando respuesta a todas sus inquietudes. Muy bien, en este seminario de inocuidad, certificaciones y denominaciones de origen de valor agregado, tenemos a continuación una conferencia magistral titulada Importancia de la sanidad agroalimentaria en la apertura de nuevos mercados. Será dictada por el maestro Leandro David Soriano García. El maestro Leandro es director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. El maestro Leandro David Soriano García es egresado de la licenciatura de Químico Bacteriólogo Parasitólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de maestría en biomedicina y biotecnología molecular en la misma institución. En el sector público, ocupó diversos puestos en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Posteriormente, cubrió el cargo de subdelegado federal de Recursos Naturales de la delegación de la Profepa en la zona metropolitana del Valle de México. Fue subdirector de Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica de la Secretaría Ejecutiva de la CIBI-OCEM. Actualmente es director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Maestro Leandro Soriano, le agradezco comenzar con su presentación. Muchas gracias, Rodolfo. Solamente confirmar que me escuchan bien y que la pantalla se ve de manera correcta. Sí, lo escuchamos bien y todo se ve bien. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy cordial por parte del ingeniero Francisco Javier Calderón, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de quien pudieron ver el mensaje de bienvenida, pero que lamentablemente por cuestiones de agenda no pudo estar en esta sesión y para la cual estaré impartiendo el día de hoy.
La sesión del día de hoy se llama Importancia de la sanidad agroalimentaria en la apertura de nuevos mercados. Para iniciar con esto, quiero resaltar los productos agroalimentarios mexicanos en los mercados internacionales en el 2022, siendo los principales tres: cerveza, fresas y frambuesas o frutillas, aguacate, y aquí que sobresale un punto: casi 72% del total de las divisas por ventas al exterior de productos agroalimentarios de México corresponden a los principales por su valor comercial. O sea que los que tienen mayor valor comercial es casi el total, o más de casi el 72% del total de las divisas. El comercio internacional, bueno, México tiene apertura de mercado para productos de origen vegetal, han sido abiertos desde el 2007 al 2022 y tenemos comercio internacional con Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Guatemala, Bolivia, Jamaica, Colombia, con la Unión Europea, Australia, Tailandia, Ucrania, Portugal, Singapur, Taiwán, China, Japón, Corea del Sur, Panamá y la Guyana. En cuanto a comercio internacional, el valor anual del comercio de productos agrícolas se ha triplicado en los últimos años hasta alcanzar los 1.700 millones de dólares americanos. La reducción de los aranceles mediante acuerdos comerciales ha favorecido el crecimiento del comercio internacional de estos alimentos, y los productores y exportadores deben cumplir las normas alimentarias para tener acceso a los mercados de valor. Los gobiernos aplican normas alimentarias para asegurar que los alimentos sean inocuos y cumplan con requisitos de calidad y etiquetado. Entonces, esto es muy importante, una reducción de aranceles para que con esto se pueda facilitar el comercio y cumplir normas alimentarias que deben estar avaladas internacionalmente para poder dar cumplimiento dependiendo del país que se quiera exportar, o que sean similares a México para que no tenga una problemática cuando se quiera buscar una exportación o abrir un nuevo mercado. Las atribuciones que tiene el SENACICA, bueno, corresponde al SENACICA proponer acciones en materia de sanidad vegetal, animal, acuícola y pesquera, de inocuidad agroalimentaria y de la producción orgánica. El objetivo: reducir los riesgos fito y sanitarios en la producción agropecuaria y en la salud pública, fortalecer la productividad agropecuaria y facilitar la comercialización nacional e internacional de las mercancías reguladas. Es importante señalar que por octavo año consecutivo, al cierre del año, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial reportaron un superávit de 5.806 millones de dólares. Los enfoques de programas del SENACICA. Bueno, el SENACICA es muy importante señalar que es la única institución federal que resguarda la condición sanitaria de inocuidad de los productos agroalimentarios a través de emitir y hacer cumplir regulaciones en materia de sanidad agropecuaria y lineamientos sobre inocuidad agroalimentaria y operación orgánica para la protección nacional contra plagas que no se encuentran presentes en México. Es por esto que lo que buscamos es evitar que ingresen a México plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria. ¿Y cómo realizamos esto? Bueno, esto lo realizamos a través de vigilancia epidemiológica fitosanitaria y erradicación de incursiones, inspección fitosanitaria de mercancías importadas que son reglamentadas sanitariamente, el control de la movilización nacional de mercancías para evitar la diseminación, y algunos ejemplos de enfermedades de alto impacto es mosca del Mediterráneo, fiebre aftosa y peste porcina africana. Las acciones preventivas que protegen especies agrícolas protegen al mismo tiempo especies silvestres. Eso quiere decir que de alguna manera coadyuvamos en que estas enfermedades no sean propagadas a especies silvestres y a su vez estas puedan propagarlas a otras especies de interés comercial, o también en algunos casos alguna enfermedad que pudiera pasar a los seres humanos. El SENACICA tiene áreas operativas, en una de ellas, que es esta dirección general que está a mi cargo, ahí se ve el tema de inocuidad agroalimentaria. Aquí promovemos y desarrollamos programas de carácter voluntario en temas de inocuidad en la etapa de producción primaria de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, así como en plantas tipo inspección federal, y esto lo realizamos a través de buenas prácticas y certificación de los sistemas de reducción de riesgo de contaminación en los alimentos. Estos sistemas de reducción tienen una finalidad, que es alcanzar la inocuidad de los alimentos para coadyuvar a la prevención de daños a la salud pública y para apoyar a los productores a acceder a los mercados nacionales e internacionales.
Es muy importante, como está señalado ahí, que esto es de carácter voluntario, pero siempre es un muy buen mecanismo para poder abrir mercados en cuando los interesados buscan esa oportunidad de sacar su producto. Entonces, es por esto que aquí les presento, bueno, aquí, no sé si me pasé una, no, perdón. Bueno, entonces, la regulación y vigilancia y los temas de reducción de riesgo de contaminación a través de las buenas prácticas se dividen en agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras. ¿Y qué cosas buscamos ahí? Monitoreo de contaminantes, verificación e inspección federal de unidades de producción primaria y establecimientos de plaguicidas, autorizaciones y aprobaciones. Esto implementa beneficios al comercio internacional y beneficios para la exportación y la producción para consumo nacional. Creo que me falta. Salté una, voy a regresar, disculpen. No, está bien. Creo que ya no la colocamos. Bueno, el otro tema que vemos también en esta dirección general es el sistema de inspección de equivalencia, que actualmente México cuenta con un sistema de inspección equivalente con algunos países, lo cual permite actualmente que este SENACICE evalúe y enliste establecimientos tipo inspección federal. ¿Por qué es importante? Porque estos establecimientos tipo inspección federal son elegibles para exportar cárnicos por contar con inspección veterinaria y tener protocolos de exportación donde se establecen requisitos para los bienes de origen animal de las diferentes especies a exportar, ya sea ovino, bovino o productos avícolas. Algunos requisitos que pueden ser para ser parte de este tipo de inspección federal es que deben de tener límites máximos de residuos de productos veterinarios, deben esterilizar los utensilios 83 grados, tienen que tener áreas separadas físicamente, ya sea de empaque, de matanza, de corte y deshuese, deben tener temperaturas de congelación y algunos otros protocolos implementados en estos establecimientos para que una vez que sean evaluados puedan ser elegibles como establecimientos TIF y así lo desearan, poder buscar con estos países que tenemos equivalencia que sean considerados para que puedan exportar sus productos. En cuanto a exportación de productos cárnicos, los principales mercados de exportación por especie del 2020 al 2022, bueno, tenemos que para los destinos de carne bovino, el principal país es Estados Unidos. En cuanto a principales destinos de carne de porcino, el principal es Japón. Y para carne de ave, el principal es Vietnam. Tenemos aquí abierto este mercado para estos productos bovino, porcino y de ave y pueden ver cuáles son los principales países a los cuales se exporta este producto. Ahora bien, además del tema de inocuidad agroalimentaria, este SENACICE tiene otra área muy importante que ve el tema de sanidad animal. Aquí es importante porque ante el creciente comercio globalizado y las recientes crisis episódicas mundiales como peste africana o influenza aviar de alta patogenicidad, se ve una repercusión internacional de las enfermedades emergentes y reemergentes, lo que transforma una exigencia para trabajar en medidas de prevención que resulten insignificantes en comparación con los costos sociales, económicos y ambientales de las catástrofes debidas a estas episodías. ¿De cuáles estamos hablando? Nosotros les comentaba algunas de manera general, tanto para vegetales como para animales. En este caso, las que son de competencia y de interés animal, una es la peste porcina africana, la fiebre aftosa, la influenza aviar altamente patógena y la encefalopatía espongiforme bovina. Son de las 4 enfermedades principales que tenemos para el tema de animales. La regulación sanitaria, bueno, es una regulación internacional. Es el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Existen 117 enfermedades de animales terrestres y acuáticas consideradas de declaración obligatoria. Y bueno, estas normas y directrices y recomendaciones son reconocidas por el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias como las referencias para el comercio internacional. En la OMSA, fundado como OIE, hay 183 países miembros. 8 países tienen 6 reconocimientos. Entre estos 8 países está Suiza, Portugal, Italia, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos y México. México actualmente tiene un reconocimiento para fiebre aftosa sin vacunación, peste equina, peste de los pequeños rumiantes, fiebre porcina clásica, perineumonía contagiosa bovina y encefalopatía espongiforme bovina con un riesgo insignificante. Estas son los 6 reconocimientos con los que cuenta México.
en el tema de salud animal. Por otro lado, el SENACICA y otro punto importante de las acciones que realiza son las que ve en el tema de sanidad vegetal. Operamos estrategias orientadas en la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que impactan económicamente y socialmente en la producción y la comercialización agrícola, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. En la región se encuentran vigentes los siguientes proyectos fitosanitarios: campaña nacional contra mosca de la fruta, campaña contra plagas de los cítricos, campaña contra la langosta centroamericana, campaña contra plagas del cafeto, manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar, específicamente para los cultivos de maíz y frijol, un programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria. En esta zona, el SENACICA destina un total de 5.5 millones de pesos para la atención de alrededor de 15.214 hectáreas. Los proyectos que están en la zona es el manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar, con un presupuesto de 1.174.347 pesos, con una superficie beneficiada de 3.319 hectáreas, manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar, con un presupuesto de 30.000 y con una superficie beneficiada de 34 hectáreas. En el tema de mosca de la fruta es un presupuesto de 2.200.000 pesos y una superficie igual entre casi 3.500 hectáreas beneficiadas. En plagas del cafeto hay un presupuesto de 325.000 pesos y una superficie beneficiada de 375 hectáreas. En cuanto al tema de langosta centroamericana, el presupuesto es de 1.800.000 pesos y la superficie beneficiada es de 8.000 hectáreas. En cuanto a vigilancia epidemiológica fitosanitaria, el presupuesto para las dos entidades, Oaxaca y Veracruz, es alrededor de los 11,5 millones y el impacto es mantener la condición de plagas ausentes mediante la detección oportuna en la región del Istmo de Tehuantepec, situación que agrega un valor económico a través de la prevención fitosanitaria en beneficio de los productores del país. Entonces, aquí es un punto importante, lo que se busca es mantener la condición de plagas ausentes. Y una de las mejores formas es una detección oportuna para poder hacer acciones preventivas y no hacer acciones correctivas una vez que se cuenta con la plaga, porque esto resulta mucho más complicado y mucho más costoso. En cuanto a la regulación fitosanitaria, existen, la Dirección General también regula mediante norma y contienda los aspectos fitosanitarios para la importación de los vegetales y sus productos con medidas fitosanitarias armonizadas en el ámbito internacional, nuevamente para mitigar el riesgo de introducción y dispersión de plagas reglamentadas, eliminando barreras fitosanitarias a través de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Por otra parte, en la región se certifican empacadoras de mango y limón persa para movilización nacional e internacional en Oaxaca, previo cumplimiento a la NOM 031 y la NOM 075 FIT. Entonces, en la región, como pueden ver, tenemos estas actividades de certificación para dos cultivos, mango y limón persa. En cuanto a acciones de prevención, bueno, lo que tenemos que hacer son barreras de defensa en México en sanidad agropecuaria. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante regulaciones sanitarias, que estos son requisitos fitosanitarios y zoosanitarios para el comercio internacional. ¿Cómo lo realizamos? En inspección en puertos, aeropuertos y fronteras. Después tenemos una vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria, y en caso de que apareciera alguna de estas enfermedades, bueno, se tienen los dispositivos nacionales de emergencia para poder actuar y poder tratar de controlar y erradicar la plaga o enfermedad de la que se trata. Y podemos ver como ejemplo el tema de influenza viral de alta patogenicidad, en el cual se han dado o se han disparado dispositivos nacionales de emergencia para tratar de controlar y en su momento erradicar esta enfermedad que puede tener costos muy elevados. Y bueno, aquí un punto importante, la vigilancia forma parte de una estrategia fundamental de protección fitosanitaria para la bioseguridad a nivel nacional, regional e internacional, y debe ser la columna vertebral y la base técnica de los sistemas de bioseguridad en términos de alerta temprana, detección temprana y luego una respuesta. Entonces, como lo vemos, estas acciones de vigilancia buscan atenderlo previamente a que se presente a esta amenaza como tal o que ya está instalada en México. Entonces, por eso es muy importante
todas las acciones de vigilancia que realiza este Servicio Nacional. En cuanto a retos y oportunidades de inocuidad agroalimentaria, bueno, uno de los principales puntos es la incursión de nuevos mercados. Tenemos identificados China, Japón, la Unión Europea y Dinamarca, entre otros, como unos posibles mercados donde hay interés para ciertos productos que puedan llegar a estos destinos. Otro punto importante es que de los socios comerciales que ya tenemos, es muy importante contar con socios comerciales que se mantengan. Entonces tenemos que tener una promoción de productos certificados en sistemas de reducción de riesgos de contaminación en buenas prácticas. Tenemos que tener solidez en comunicación con agencias homólogas de dichos países y robustecer la estrategia para intercambio comercial de alimentos certificados. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, con los resultados que hemos entregado, con la vigilancia, con la inspección y con la certificación, podemos darle certeza a estos países que tienen interés y que ya lo tienen ahora y a los cuales estamos exportando para mantener ese estatus y para poder abrir a otros nuevos productos y después probablemente a otros nuevos mercados. En cuanto a regulaciones internacionales, es importante la homologación de esquemas en materia de inocuidad, la facilidad de cumplimiento de requisitos internacionales de productos certificados, el potencial de incursión de nuevos mercados de productos certificados. Y como lo mencionamos, el tema de la certificación es muy importante porque es la forma en la cual los países nos pueden medir y nos pueden evaluar. Si algo está certificado, si conocemos cómo se realiza, podemos evaluarlo y podemos en su momento mejorarlo. Entonces, por eso es que es importante que todos estos productos tengan una certificación o el sistema tenga una certificación para que sea medible y con eso poder presentar los resultados a los países que tienen interés y en su caso lo aprueben o hacer algunos ajustes que en algunos casos se solicitan para poder abrir estos nuevos mercados. En cuanto a retos del futuro, lo que visualizamos es, bueno, una globalización creciente del comercio agropecuario. Cada vez hay mayor interés por productos que se quieren tener tanto de México como de otros lados en cada una de las distintas regiones. Hay un interés para tener productos, por ejemplo, en Canadá, productos que quieren tener en todas las estaciones y que ellos solamente pueden tener tal vez en su primavera, que es más corta, pero que ellos tienen un deseo de tener productos ya sea cítricos, ya sea frutillas durante todo el año. Entonces, esta globalización creciente apoya al comercio e impulsa que podamos enviar ciertos productos. Otro tema es la movilización internacional de vehículos y personas. Bueno, sabemos que también esto es un reto muy importante, dado que hay una movilización de personas en todo el mundo. Entonces, aquí también este es un reto, el poder llevar y poder también en su momento tener esa vigilancia de los productos que llevan para evitar que se propaguen algunas enfermedades. También es cierto que hay insuficiente cultura del cumplimiento de normas, por eso les comentaba que en algunos casos para nosotros son normas que no son al día de hoy de carácter obligatorio, los sistemas de reducción de riesgos son voluntarios, ya que sabemos que no todos pueden cumplir o que debido a la diversa agricultura que hay en el país, bueno, no todos pueden cumplir con las normas, ya que algunas o han quedado rezagadas o algunas no han contemplado toda la diversidad agrícola que hay en el país. Por eso es que esta cultura de no cumplir con estos requisitos también complica la comercialización hacia el exterior. Y otro punto importante es el desfase entre recursos y necesidades de atención de emergencias. Como sabemos, estamos en una etapa de cambio climático, de una emergencia climática, donde hay que atender emergencias y donde es necesario que por estos cambios poder tener muy bien regulado y poder tener muy bien las características de lo que podemos, de los productos que queremos exportar, de las temporalidades y de poder tener atención a estas contingencias. Entonces, son los retos que vemos del futuro en el tema de comercio agropecuario de una manera muy general aquí en el Senacica. Y bueno, creo que con esto concluiría la presentación. Muchas gracias. Muy amable. Agradecemos al maestro Leandro Soriano por su conferencia magistral y le pedimos, por favor, maestro Leandro, si usted puede ir dando respuesta en el chat a las preguntas que nuestro auditorio, la audiencia que está presente, está llevando a cabo. Muy bien. Claro que sí, gracias. Muy amable, maestro Leandro. Muy bien, y continuando con el panel del sector productivo, tenemos enseguida al maestro Carlos Alfonso Espinosa Armida,
director de calidad de SEDECOP, con su ponencia Apoyos para certificaciones de inocuidad. El maestro Carlos Alfonso Espinosa Armida es maestro en Administración Financiera desde 1993 por la Universidad Veracruzana. Ha sido subdirector de calidad en el Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad. Ha sido representante de la dirección del sistema ISO en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Delegación Veracruz. Actualmente es director de calidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz desde el año 2010. Adelante, por favor, maestro. Pues muchas gracias por invitarme a participar a este foro de iniciativas para el desarrollo del sector agroalimentario y agroindustrial para cadenas productivas estratégicas, que pues estamos ya en la 12ª sesión. Y el tema que tocaré será el de apoyos para certificaciones en inocuidad y calidad como valor agregado. Como sabemos, el objetivo de este foro es tratar de identificar aquellas experiencias que pudieran servir para la integración de cadenas productivas estratégicas, sobre todo en el sector agroalimentario y agroindustrial para el desarrollo del programa del Istmo de Tehuantepec. En este sentido, bueno, como fue presentado en el programa, ha habido diferentes sesiones donde han tocado temas muy interesantes, desde la definición de cultivos, el uso de innovación como tecnología 5.0, mercados financieros, el manejo agroforestal, la parte que tiene que ver con acuacultura, hasta cultivos específicos como podría ser el ajonjolí y el sorgo. En ese sentido, me gustaría poner en contexto que el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial, que fue publicado en 2022 en su última edición, nos va advirtiendo sobre cuáles son los peligros o las preocupaciones que pudieran haber para la economía. Y en ese sentido, podemos ver en este mapa que principalmente en la parte de Europa y Oriente Medio son problemas de tipo económico derivados del desempleo, el principal problema. Y eso derivado de la falta de energía que proviene de Asia por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en la parte de los Estados Unidos, pues los problemas de infraestructura derivados de la falta de suministro, porque las cadenas globales fallaron ahora derivado de la pandemia y de esta falta de energía. Esto sin duda nos llevó a ver que en los próximos 2 años ya las enfermedades infecciosas pasaron como problema al 5.º lugar. Y hoy el principal problema de la economía se centra en la crisis de los medios de vida. ¿Y qué tiene que ver esto o qué significa? Bueno, significa precisamente de tener los recursos para poder sobrevivir, para poder generar recursos o para poder alimentar a la población. Y derivado de la pandemia que pues prácticamente nos trajo 7.5 millones de muertes, pues esto pudiera parecer un panorama muy difícil para desarrollar negocios. Sin embargo, cuando alguien camina por un alambre de púas, puede pensar que se va a cortar los pies y se va a desangrar y va a caer y centrarse en los obstáculos, o por el contrario, puede verlo como una oportunidad. Sin duda, el Istmo de Tehuantepec tiene varias opciones para la integración de cadenas productivas estratégicas. Lo hemos visto con propuestas como maíz, como piña, que ya es en esa región hay un liderazgo, la crianza de ganado bovino, la parte de limón, mango, la producción de café, la acuacultura, las cadenas forestales, sorgo, muchos otros productos, pero sin duda es necesario tener certificaciones en inocuidad y calidad para poder llegar a otros mercados. Hoy el mundo está demandando alimentos, hoy el mundo está demandando productos de este sector agroalimentario,
pero está demandando productos certificados. En este sentido, los 17 objetivos de la Agenda 2030 tienen un orden y la base está precisamente en la educación de calidad, que pues en esta región del Istmo pues tenemos mano de obra calificada formada y en ambos estados que componen este corredor del Istmo de Tehuantepec hay mano de obra calificada. Por supuesto se requiere la infraestructura, que es en lo que trabaja nuestro gobierno federal, y la alianza de todos los actores, como está pasando el día de hoy en este evento. Por supuesto, teniendo cuidado de aprovechar recursos como el agua y la energía, siendo responsables con el consumo sustentable y cuidando los ecosistemas, pero el elemento fundamental para lograr competitividad, el mecanismo estratégico impulsor, es el trabajo decente y el crecimiento económico. Y eso, si nosotros fortalecemos a nuestro sector agroindustrial a través de trabajo y a través de certificaciones, lograremos sin duda los objetivos de la Agenda 2030, hambre cero, fin a la pobreza, igualdad de género, paz y justicia social. Y es por eso que es importante hablar de las certificaciones de calidad. ¿Cómo vemos el sector? Ya vimos que hemos estado durante estas 12 sesiones hablando de diferentes opciones de qué hacer en el Istmo. Y esto nos lleva a pensar cuáles son las tendencias que van a rediseñar todo el sector agroindustrial. De entrada, el crecimiento de la población mundial. Está contemplado que para el año 2050 seamos 9.000 millones de seres humanos en el planeta. Y estos 9.000 millones de seres humanos en el planeta van a tener como consecuencia un aumento en la demanda de alimentos. Entonces, apostarle al sector agroindustrial, sin duda, es algo acertado, pero tenemos que entrarle a ese cambio tomando en cuenta la nueva visión de la estructura agrícola y las nuevas tendencias. Por ejemplo, la agricultura de precisión. Si vamos a sembrar piña, o vamos a sembrar café, o nos vamos a dedicar a la acuacultura, o nos vamos a dedicar a mango, bueno, tendremos que buscar optimizar recursos a través de agricultura de precisión. Seguramente también buscaremos o tendremos que buscar la automatización. Está demostrado que eso nos da más competitividad. Y eso también implica certificaciones de calidad. Debe haber una consolidación del mercado, pero a través precisamente de acreditaciones, certificaciones, laboratorios, que nos lleven a profesionalizar, ¿sí? La producción, y también se ve en el futuro que tenemos que trabajar en personas que sean profesionales al igual que los procesos de producción. Y entonces estas son las tendencias como influencia que se ven en el mercado, y prácticamente para cada una de estas tendencias hay una norma de calidad. Hay normas que ven la parte que tiene que ver con la inocuidad, hay partes que tienen que ver con la responsabilidad social, hay partes que tienen que ver con la seguridad y salud ocupacional, con el control de riesgos, y todas estas normas tenemos que buscar incorporarlos a los proyectos que decidamos desarrollar. Como decían cuando hablaron en la parte de innovación de Agricultura 5.0, hoy el mundo va hacia un cambio en la tecnología para producir. Vemos que los datos agrícolas pues permiten incluso optimizar hasta 20% la administración de las producciones, y el uso de robots para aspectos agroindustriales, los llamados agribots, prácticamente permiten un ahorro de hasta el 99% del agua que se utiliza y también de los fertilizantes. El uso de drones para poder identificar plagas o para poder tener controles, o bien tractores inteligentes, o la biometría del ganado a través de collares con GPS para la producción bovina. Sin duda son mecanismos que dan competitividad, pero todo esto implica tener certificaciones de calidad o certificaciones de inocuidad que garanticen que lo que estamos haciendo está bien hecho. También, por ejemplo, la biotecnología aplicada a la agricultura, sin duda, a través de
organismos genéticamente modificados, o si se prefiere a través de buscar productos orgánicos que también tendrán que ser certificados, es una opción que pudiera ser viable. Hoy, en los Estados Unidos y en los países que tienen mejores niveles de producción, todos ocupan esa tecnología que llaman el Big Data, que tiene que ver con tener dispositivos que nos permitan medir la productividad y aumentar la supervisión de la cadena alimentaria. Y esto tan solo en los Estados Unidos el año pasado se vio reflejado en 375,000 millones de dólares en cultivos. Más del 60% de los agricultores utilizan datos de precisión, y esto les ha permitido reducir sus costos en 15% y aumentar el rendimiento de sus cultivos en 13%. Cuando hablamos de inocuidad, estamos hablando de un sistema de gestión, y estamos hablando desde especificar cómo debe ser nuestro producto, quién lo siembra, de dónde viene la semilla, quién lo recolecta, cómo se trata, cómo se empaca, cómo se guardan registros de este proceso, cómo se capacita a la gente, cómo se les dota de procedimientos para llegar a un primer nivel, que es la administración de sistemas de seguridad alimentaria, para pasar a las buenas prácticas de manufactura, donde ya vienen cuestiones como la limpieza, las instalaciones, el control de plaga, la calidad del agua, y finalmente el control de riesgos, donde pues hay allá certificaciones como pudiera ser puntos críticos de control o el famoso HACCP, HACCP. En Veracruz instrumentamos un programa que se llama Empresa Veracruzana de Calidad. Es un programa que dota de recursos a las empresas, les da 25,000 pesos a cada empresa para apoyarlas para que puedan obtener una certificación de calidad. Y esto sin duda les ha permitido ir a más mercados, tener capacitación, asesoría, consultoría, vinculación. Empresa Veracruzana de Calidad implica apoyos para la implantación de sistemas de calidad agroindustriales con certificaciones como Global Gap o Primus, pero también a las empresas que les dan servicio a estas cadenas agroindustriales, como pudieran ser empresas metalmecánicas que dan servicios de mantenimiento, construcción, servicios, desarrollo de personal. El apoyo prácticamente consiste en 25,000 pesos por empresa por certificación, y apoyamos todas las certificaciones, desde las que tienen que ver con la norma ISO, que es una norma internacional de estándares, normas de inocuidad como HACCP, Global Gap o HACCP, o bien normas de especialidad como Halal para el mercado musulmán, Kosher para la comunidad judía, o bien el mercado de los orgánicos. El año pasado, Empresa Veracruzana de Calidad nos permitió alcanzar 86 nuevas certificaciones internacionales, que comparadas con las 74 que había al inicio de la administración, representan casi un 120% de aumento, y estas empresas nos reportaron más de 1,000 millones de pesos en ventas y la exportación a más de 12 países. También, bueno, buscamos reconocerlas a través del Premio Veracruzano de Calidad, y este apoyo, como les decía, no está limitado nada más a la parte agroindustrial, porque finalmente una empresa que esté produciendo va a usar quizás una máquina o un tractor, o va a tener un proceso y a lo mejor lo va a tener que certificar en 9,000. O para poder alcanzar hoy muchos mercados nos dicen, demuéstrame que no estás contaminando el ambiente, y tienen que certificarse 14,000. O bien, demuéstrame que tienes responsabilidad social y tienen que certificar 26,000. O bien, demuéstrame que no están en riesgo o que cuidas la salud de tus trabajadores y tendrán que certificarse 45,000. O bien, la antisoborno 37,001. Todas esas cubre el programa Empresa Veracruzana de Calidad, además de registros como pudiera ser Fair Trade, que es comercio justo, HACCP, Primus, Global Gap, buenas prácticas agrícolas, USDA Organic, productos orgánicos, y como les decía, normas como Halal y Kosher, que sin duda permitirán aumentar el mercado. En Veracruz estamos conscientes que tenemos que adaptarnos al nuevo orden, y esto tiene que ver con el ser y con el hacer. El ser a través de un cambio cultural, con seguridad, con responsabilidad, con comercio justo, y el hacer a través de procesos de calidad como ISO 9000, estándares como HACCP, análisis de laboratorio, para que todos estos mezclados nos permitan tener efectividad y eficiencia, creación de valor y finalmente
competitividad. Comentaba cuando inicié esta presentación que era mi propósito hacerla en 15 minutos para no aburrirles. Se cumplieron casi 103 años de que Blue Demon inventó la Filomena. Bueno, aquí vemos un tablero para poder tener agua. Usamos este dispositivo para cambiar una llanta o una tuerca. Pero sin duda, el día de hoy tenemos que entender que en el sector agroalimentario o agroindustrial, si queremos alcanzar los mercados de exportación y obtener los mejores precios para nuestros productos, hay muchas llaves, pero sin duda la certificación es la llave que abre todas las puertas. Y bueno, pues exactamente son 15 minutos y la pregunta es, ahora sí, ¿qué vas a hacer tú? Quedo a su disposición y les agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias a todos y quedo a la orden por si hay alguna pregunta. Muy amable. Pues agradecemos al maestro Carlos Alfonso Espinosa Ármida con su ponencia Apoyos para Certificaciones de Inocuidad. Está abierto el chat en las plataformas de las redes sociales del Istmo de Tehuantepec, en Zoom y en YouTube. Continuando o dando seguimiento a este panel del sector productivo, ahora escucharemos la conferencia Indicaciones Geográficas, un valor agregado. Imparte el maestro Luis Manuel Cuevas Padilla, director de Comercio Exterior de la SEDECOP. El maestro Luis Cuevas es ingeniero industrial químico por el Instituto Tecnológico de Veracruz. Cuenta con el grado de maestría en Administración en Finanzas por la Universidad Veracruzana y está en proceso de obtención del grado de doctor en Alta Dirección de Organizaciones por esa misma universidad. En el ámbito académico, ha impartido diversas asignaturas a nivel licenciatura y posgrado. Asimismo, ha dirigido 21 tesis a nivel posgrado y es autor de diversos artículos en revistas y publicaciones indexadas. Desde 2019, se desempeña como director de Comercio Exterior en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno del Estado de Veracruz, realizando las funciones de desarrollo y promoción de la oferta exportable de empresas veracruzanas. Agradecemos al maestro Luis Manuel Cuevas que comience con su presentación. Muy buenos días a todos. Antes que nada, un agradecimiento al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec por la invitación para participar en este tan interesante seminario, así como a la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz por las facilidades tecnológicas y logísticas para poder presentarles este tema que yo espero sea de su interés, que es el de las denominaciones geográficas como valor agregado para las exportaciones. Un tema que está tomando mucha actualidad en los últimos años, en las últimas décadas, y espero pueda serles de utilidad como una referencia para que sus operaciones internacionales de quienes nos están escuchando pues puedan tener una referencia para obtener un mayor valor agregado en sus operaciones. Bueno, antes de entrar en materia, pues sí sería conveniente definir lo que son las indicaciones geográficas. Pues, ¿qué es una indicación geográfica? Bueno, hay muchas definiciones, inclusive se le conoce por varios nombres. Aquí en México, por ejemplo, a este tema se le conoce como indicaciones geográficas, pero también como denominaciones de origen. En otros países nada más como indicación geográfica, en otros países nada más como denominación de origen u otros nombres que hacen referencia a lo mismo. Inclusive aquí en México hay el organismo que registra oficialmente a los productos que quieren hacer uso de esta indicación, de estas indicaciones, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lo conoce de dos formas, de las que les había dicho, como denominación de origen e indicación geográfica, e inclusive hace una diferencia entre ambos, dependiendo del grado de vinculación que se tenga con una región.
Ahora, ¿qué es o cómo podría ser una definición sencilla? Bueno, es una indicación geográfica, podríamos decir, como es aquello que identifica un producto como originario de un territorio perfectamente delimitado, una región perfectamente delimitado, y que esa región proporciona ciertas características que le dan una determinada cualidad o calidad o reputación al producto que no obtendría si no fuera producido en ese lugar. Y no solo la cuestión geográfica, sino que también influye el factor humano y los medios de producción en esa región específica. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, se están convirtiendo cada vez en un tema de mayor relevancia en el comercio internacional, debido a que cada vez hay más consumidores en el mundo que no les interesa comprar tanto un producto convencional, sino un producto que tenga ciertas características que solo se pueden obtener si tienen un origen muy específico en alguna otra parte del mundo y que lo hacen diferentes de los demás productos. Cada vez en muchas partes del mundo los consumidores aprecian la autenticidad de productos que tuvieron su origen en determinada región del globo terráqueo. Y no solo, algo importante es que no solo, como comentaba, o tiene relación no solo con el producto, sino también los métodos de producción y sobre todo el factor humano que interviene en esa producción. Todo esto le da ciertos atributos de credibilidad y autenticidad en el mercado al que va destinada la indicación geográfica. En el mundo existen actualmente unas 10.000 indicaciones geográficas aproximadamente, o sea, indicaciones que son protegidas por el gobierno de algún país en especial. Y para que se den una idea, estos productos, el comercio internacional que tienen estos productos sobrepasa los 50,000 millones de dólares cada año aproximadamente. Entonces, es un volumen muy, muy, muy alto y representan una parte importante del comercio internacional, sobre todo en el sector agroalimentario, aunque no es exclusivo para el sector agroalimentario y las indicaciones geográficas, sí. Buena parte de estas indicaciones son para los alimentos y bebidas. También es importante identificar cómo los protegen los países. En el mundo, de los 167 países que protegen a las indicaciones geográficas, 111 lo han hecho, que son los que están aquí en color amarillo, mediante algún esquema de protección que se llama sui generis, esto es basado en el origen donde fueron creados los productos, en cómo se originaron y dónde se originaron. Mientras que el resto de los países, una menor parte que son los que están aquí señalados en verde, sobre todo los que tienen un sistema de derecho de origen anglosajón, esto es de Inglaterra o de sus excolonias, se basan en protección similares a marcas registradas. No quiere decir que uno u otro sea mejor, ambos son perfectamente válidos, son simplemente la forma en que los protegen. Bueno. También algo importante señalar es que de estas indicaciones geográficas, el 90% de las más de 10,000 indicaciones provienen de países que son miembros de la OCDE. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual México forma parte, que conforman los países que tienen economías más grandes en el mundo. Bueno, el 90% de las indicaciones geográficas están concentradas en esos países, mientras que el resto en los países que todavía se consideran con economías menos desarrolladas. Hay muchos ejemplos, como les decía, hay cerca de 10,000 indicaciones geográficas.
pero algunas, para que se den una idea, es el té Dattelin, que se produce en Asia, el queso parmesano, pues en Italia, el vino de Burdeos, de Francia, la carne de Kobe, que es una carne de una calidad excepcional que se produce en Kobe, Japón, el pelo de camello del desierto de Gobi en algunos países de Asia, el café de Antigua, Guatemala, el café de Nariño en Colombia, el café Kona de Hawái, el también famosísimo café Blue Mountain de Jamaica, y México no se queda atrás. México también tiene algunas indicaciones geográficas muy importantes. Es de los países que han avanzado bastante en este aspecto. Por ejemplo, las más conocidas es el tequila y el mezcal. De todas esas, el tequila es el que tiene ya una consolidación y es de las indicaciones geográficas más exitosas, no solo en México, sino a nivel mundial. Pero también está el mezcal, que año con año se va consolidando. Las cajitas de Olinalá, unas cajitas de madera que se producen en Olinalá, Guerrero. La talavera, esta cerámica originaria de Puebla. La bacanora, una bebida alcohólica de Sonora. El ámbar, estas piedras minerales de Chiapas. El café Veracruz, que bueno, justamente es originario le da relevancia el café de aquí de Veracruz, nuestro estado. El sotol, otra bebida alcohólica. El café de Chiapas. La charanda, que es un aguardiente de Michoacán. El manguataúfo, que yo creo que todos conocen, pero específicamente el de la región de Soconusco, en Chiapas. La vainilla de Papantla, que incluye una región del norte de Veracruz y de la tierra norte de Puebla, con centro justamente en la región de Papantla, en Veracruz. El chile habanero de la península de Yucatán. El arroz, ciertas variedades de arroz del estado de Morelos. El cacao de la cuenca del Grijalva. Y el yagualica, una variedad de chiles. Son, por ejemplo, las indicaciones geográficas que están en México. Algunas operan muy bien, como el tequila o el mezcal, que se está consolidando. Otras les falta todavía mucho por trabajar en ello. Pero, pues como ven, México tiene una gran presencia en este sector. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la indicación geográfica? Algunas de las ventajas que se tienen es que las indicaciones geográficas que se manejan adecuadamente, que se hacen con procesos sistematizados y sobre todo involucrando, ahorita vamos a ver los factores de éxito, involucrando a todos los factores de la cadena de valor, han generado un aumento y mejor calidad del empleo en las zonas rurales, dado que la mayoría de los productos con denominación de origen tienen su origen justamente en las zonas rurales. También pueden proporcionar la estructura para asegurar y proteger la propiedad intelectual y o sociocultural de quienes generan estos productos, que muchas veces son conocimientos tradicionales o ancestrales de esas regiones, y que pues con una indicación geográfica pueden ser mucho más valoradas, no solo en su país, sino en todo el mundo. Algunas pues tienen características que tienen o que utilizan marcas de reconocidísimo prestigio a nivel internacional. Pueden tener también un alto impacto en la cadena de suministro y de otros productos, fomentando la agrupación de empresas, dado que muchas de las empresas que fabrican productos con indicación geográfica son pequeñas. Para poder acceder a mayores mercados, pueden integrar cadenas de suministro con más elementos y formar esquemas de integración exitosos. Y bueno, finalmente que cierran aspectos organolépticos, esto es de los sentidos, del olfato, del gusto, distintivos de una región, y los métodos tradicionales de producción asociados a dicho lugar, que difícilmente podrían igualarse en otras regiones, y que gracias a esta protección pues evitan que se puedan o que puedan ser susceptibles de ser falsificados con productos de otra región que no le puede dar esas características. Ahora, así como tienen ventajas, también tienen sus desventajas. Por ejemplo, una de que el éxito a gran escala puede demorar décadas. O sea, no hay que pensar que una indicación geográfica o una denominación de origen, por ejemplo, en cuanto se tiene, ya va a ser la panacea y va a ser el éxito ya para todos los productos. No.
para lograr un producto, que una indicación geográfica tenga éxito, pueden pasar décadas. O sea, por ejemplo, el tequila, que es el producto de mayor éxito, pasaron muchísimas décadas, ni una ni dos, sino muchas, para que esa bebida pudiera ser considerada lo que es actualmente a nivel internacional. Otra desventaja es que muchas veces de los costos necesarios para hacer la organización, la planeación de todos los procesos que conllevan a la obtención de la indicación geográfica pueden tener costos altos. Y obviamente tiene que participar no solo el gobierno, sino también los productores para poder subsanar todos estos costos. Otra desventaja es que sin una planificación y una gestión adecuadas, los países en desarrollo podrían malgastar recursos que son limitados. Hay muchos países que tienen mucha escasez de recursos. Bueno, los recursos son escasos en todas partes, pero en algunos países lo son más. Y entonces, si un gobierno emprende una iniciativa de una indicación geográfica que no se vea que puede tener mucho éxito, pues ese dinero a lo mejor pudiera ser no muy bien, no tener la retribución de valor que se espera. También, bueno, una indicación geográfica no es viable en muchas zonas donde la producción carece de características distintivas. Mucha gente piensa a lo mejor que su producto, por ser hecho en determinada región, ya por eso va a poder obtener una denominación de origen. Y no, debe de haber características distintivas muy relevantes. Entonces, si no hay esa característica distintiva, la indicación geográfica nunca va a ser viable. También, bueno, utilizar estas indicaciones como medio de diferenciación puede beneficiar a una gran gama de consumidores y productores, pero no necesariamente a los productores de baja calidad o los más pobres. La indicación geográfica va a beneficiar a aquellos productores que trabajen con calidad y con productos adecuados, pero los que no, pues definitivamente no serán beneficiados por la indicación geográfica. Entonces, muchos productores que no trabajan con buena calidad, pues podrían sentirse un poco decepcionados por la indicación geográfica. Y bueno, y en determinadas condiciones, la indicación geográfica establece reglas muy específicas de fabricación que se deben de cuidar, métodos tradicionales que se deben de cuidar. Por lo tanto, el innovar, el cambiar nuevos métodos de producción o nuevas características del producto está muy limitado, muy controlado en las indicaciones geográficas. La innovación no se da de forma tan ágil como se puede dar en los productos que no están sujetos a una denominación de origen, una indicación geográfica. Hay ciertos elementos que podríamos considerar imprescindibles para el éxito de una indicación geográfica. Si un grupo de productores o un gobierno local quiere, un gobierno nacional quiere iniciar la creación de una indicación geográfica, debe de tener presente que hay hay varios factores que debe de considerar y que sin ellos es muy probable que la indicación geográfica no tenga el éxito adecuado. La primera es que haya estructuras organizativas e instituciones sólidas para mantener, comercializar y controlar la indicación geográfica. Esto es, para tener una indicación geográfica exitosa, se necesita mínimo un consejo regulador. Si no hay un consejo regulador, es un organismo privado, no del gobierno, sino de los productores, auspiciado y que debe ser sostenido por los productores, que permita verificar que los que se produce y que quiera ostentar la indicación geográfica o la denominación de origen realmente cumpla con las características. Se necesitan desarrollar métodos de prueba, se necesita una estructura física de instalaciones, de laboratorios y sobre todo de capacidad humana, equipo humano, capital humano que haga esas labores. Si no se tiene esas estructuras organizativas sólidas,
la indicación geográfica puede perecer en poco tiempo o quedar sin operación. Aquí en México y en otras partes del mundo se han tenido, por ejemplo, en el caso del café, se tuvieron casos de que el consejo regulador que había dejó o no fue lo suficiente o lo suficientemente autosustentable y dejó de operar, y por lo tanto la indicación geográfica en una específica del café, que no viene al caso mencionar, está sin operar porque no hay un consejo regulador que la opere. Hay productos muy ancestrales que a lo mejor está hecha la indicación geográfica, pero el consejo regulador no está todavía, o hay la iniciativa para crearlo, pero no está operando, no tiene las instalaciones, no tiene el personal, no tiene los laboratorios, y mientras no existan ese consejo, no solo creado jurídicamente, sino con instalaciones físicas, con equipamiento y sobre todo con personal capacitado, pues no se pueden dar las acreditaciones de los lotes producidos por ello. Por ejemplo, denominaciones de origen, como el caso aquí en México de la vainilla de Papantla, que está la denominación de origen, están los métodos de prueba, pero no existe todavía el consejo con instalaciones, laboratorios y capital humano que pueda hacer las pruebas para ver qué lotes de vainilla si son susceptibles de ostentar esa denominación de origen y cuáles no. Otro elemento imprescindible es que haya socios comerciales solventes. Esto es, que haya empresas en otras partes del mundo que se comprometan a promover y comercializar la indicación geográfica a largo plazo, que le tengan que invertir a la promoción. La promoción no debe ser nada más en el país de origen, sino sobre todo en el país de destino. De nada sirve que una indicación geográfica sea muy conocida en el país de origen si en los países a los que se quiere exportar no se conoce. Entonces, algo similar, por ejemplo, el caso del tequila. El tequila, pues cuando originalmente era una bebida nada más de México, que se consumía exclusivamente en México, pues tenía un valor pues relativamente bajo. Pero en cuanto los productores de tequila crearon su consejo regulador del tequila y empezaron a buscar socios comerciales en diferentes partes del mundo, y junto con estos socios se hicieron campañas de promoción internacional de esa bebida, se disparó el consumo a nivel mundial y actualmente es una de las principales bebidas alcohólicas con denominación de origen que tiene mayores alcances internacionales. Pero lo importante es identificar esos socios comerciales en el extranjero que quieran invertirle a promover y comercializar una indicación geográfica, un producto con indicación geográfica, pero no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y finalmente, que haya una protección jurídica eficaz, que los gobiernos le den una protección adecuada a los productos bajo alguno de los esquemas, ya sea bajo el esquema de características sui generis o bajo el esquema de marcas, pero que haya una protección adecuada. Aquí en México, afortunadamente, tenemos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que da protección a las indicaciones geográficas y especialmente a las que tienen una mayor reputación con el distintivo de denominación de origen. Entonces, pero bueno, hay países donde esa protección jurídica no es tan eficaz, no está tan acentrada, y por lo tanto sus indicaciones geográficas no pudieran ser del todo sólidas. Aquí en México, afortunadamente, les repito, está, y hay que aprovecharlo, y en este caso en México tiene una gran reputación en esa materia. Entonces, bueno, con estos factores, si se toman en cuenta estos factores, es muy probable que una indicación geográfica pudiera ser exitosa. De mi parte, esta sería mi presentación. Nada más me restaría, pues, invitarles a quienes estén escuchando esta modesta ponencia, pues, a que si identifican
que pueden tener algún producto que tenga una característica que lo hace diferente a los demás, y esa característica está asociada al lugar donde se fabrica, al lugar donde se produce, a los métodos de fabricación y al capital humano, a las personas que lo fabrican en determinada región, pudiera en un momento dado ser susceptible de iniciar un proceso a largo plazo, lo repito, es a largo plazo, pero con la finalidad de que en algún tiempo pudieran ostentar una denominación de origen que sin duda les permitiría obtener un valor agregado mucho más alto, o sea, precios internacionales mucho más altos que si no tuviera la denominación de origen. Hay que tener en cuenta que es algo que requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero que quienes logran llegar al final de ese camino, pues ayudan no solo a sus empresas con sus productos, sino sobre todo a su región y a todos los elementos que participan, productores, industrializadores, comercializadores, etcétera, en la cadena de valor de esos productos. De mi parte, muchas gracias. Yo quedo a sus órdenes y de nuevo un agradecimiento por la invitación para participar. Que tengan un excelente día. Gracias. Agradecemos la participación del maestro Luis Manuel Cuevas Padilla. En un minutito más regresamos nuevamente con el maestro Luis Manuel para realizarle una pregunta. Hay una pregunta en el chat que quisiéramos que el maestro Leandro David Soriano García nos pudiera responder. Gracias, maestro Leandro. La pregunta que están ahí consecutivamente realizando es la siguiente, maestro. Comentan, ¿cómo podemos tener acceso a la información más actualizada de las políticas de certificación en empaque para diversos productos agroalimentarios? Con gusto, si le podemos compartir en dónde estaría esta información, ya que dependerá si es previo al empaque, posterior al empaque, cuál es la normativa que está actualizada. Nosotros lo que yo puedo ofrecerles es en el correo electrónico que me envíen quién es el interesado en esta información y con gusto les enviamos dónde pueden encontrar la información actualizada, o si en el transcurso de lo que concluye la sesión del día de hoy, lo colocamos aquí en el chat. En un momento más los solicito esa información y se las colocamos. Muy amable, maestro Leandro David. Me parece que sigue conectado el maestro Luis Manuel. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, maestro Luis Manuel. De la ponencia que acabamos de ver, dirigida por usted, tenemos la siguiente pregunta, maestro. Nos señalan cuáles son las perspectivas que puede apreciar para los productos del Istmo de Tehuantepec y cuál sería la ruta para acceder a los mercados de exportación. Bueno, circunscribiéndonos al tema específico de las indicaciones geográficas, sin duda el Istmo de Tehuantepec tiene una buena cantidad de productos que la propia naturaleza de la región, pero sobre todo el capital humano que se encuentra en la región por décadas de acumulamiento de experiencias para hacer productos con una calidad que solo se obtiene si son fabricados en la región y por personas de la región, puede ser susceptible de obtener o de ser acreditados por alguna indicación geográfica. Entonces, en ese sentido, lo primero que habría que hacer es identificar qué productos y sobre todo, si realmente existe características que solo puedan ser obtenidas por el producto si son fabricados, producidos en esa región. Una vez realizado ello, pues de iniciar las gestiones ante la autoridad competente en ese tema, que en el caso de México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Entonces ellos, y así me consta, dan toda la asesoría necesaria y la orientación necesaria para ver si un producto puede contar con esa indicación geográfica. Y bueno,
una vez que se inicie ese proceso o en forma previa, pues ir también caminando al proceso de la vinculación con compradores internacionales, la promoción de los productos en los mercados internacionales, pero con una preparación previa. Antes de promover una oferta exportable, es necesario que el producto cuente con las características adecuadas para su comercialización en el exterior y las empresas, los productores que están involucrados también cuenten con los conocimientos y habilidades empresariales adecuadas para poder hacer negocio con compradores extranjeros. Entonces creo que es un camino que se debe de seguir en 2 vías. Por una parte, la obtención, la gestión de la indicación geográfica, en caso de ser susceptible de que la tenga, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y por otra parte, iniciar el proceso de la formación de la oferta exportable, y en ello la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, con todo gusto podemos apoyarlos en esa gestión. Hay tanto el corredor interoceánico del mismo de Tehuantepec como la propia Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz tienen nuestros datos de contacto y con todo gusto podemos orientar a quien sea necesario. Gracias. Muy amable por su respuesta, maestro Luis Manuel, director de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y Portuario del Estado de Veracruz. Muy amable, maestro.